quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 28. Seguro ya lo han leído. ¿Sí? Gloria a Dios, porque lee la Biblia. Amén. Romanos 8, 28. ¿Sí? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios, amén, por su palabra. Amén. Saben que esta palabra la escribe el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Usted conoce al apóstol Pablo? ¿Ha leído su historia? ¿Sí? Podemos ver cómo la palabra relata 2 veces el llamado o el encuentro de Pablo con el Señor. ¿Sí? En una vemos el suceso en Hechos 9 y luego él lo confiesa, él cuenta delante de los dirigentes de Roma cómo había acontecido su conversión. Y declara la palabra que Pablo, ¿sí?, aparece luego de la muerte del primer mártir, que era Esteban. ¿Sí? El primer varón que había sido apedreado, que había padecido por el Evangelio después de Jesús fue Esteban. ¿Sí? Dice que él se paró a predicarle en medio del templo y muchos se enfurecieron por las cosas que declaraba. ¿Sí? Él empezó a predicar a los ancianos, a los escribas, a los maestros de ese lugar. Le empezó a hablar desde el Génesis hasta su tiempo. Le empezó a hablar de la rebelión. ¿Sí? Todos conocemos el Antiguo Testamento y vemos cuántas veces el pueblo de Dios se rebeló contra Dios, dejó de creerle, se inclinó a la idolatría, y él testificaba eso y le decía, así hicieron esto sus padres, y ustedes, le dice, son peor que ellos. Y que ahí se enfurecieron, lo apedrearon, lo mataron, y dice que en aquel lugar estaba Pablo, ¿sí? Saulo, mejor conocido en sus inicios. Saulo dice que era perseguidor de la iglesia. Saulo dice que cuando él se enteró de que los cristianos habían comenzado a esparcirse y a huir de Roma, dice que él pidió cartas para poder salir de su territorio, porque él tenía autoridad en ese lugar nomás, para meterse en las casas como lo hacía y sacarlo a los cristianos, y matarlos, entregarlos a muerte si no se arrepentían de lo que estaban predicando. ¿Sí? Pablo, que era celoso de la palabra, Pablo era un judío que conocía bien la palabra y conocía bien la ley. Él vivía bajo la ley. Él vivía bajo la ley de Moisés. Él conocía la palabra mejor que nadie. ¿Sí? Y declara la palabra que para poder salir a perseguirlo, porque habían huido de Roma y nadie podía tomar autoridad fuera de ese lugar, él pide cartas. ¿Sí? Pide autorización. Va delante de aquellos que estaban rigiendo en ese lugar, veían la autorización. ¿Para qué? Para que él pudiera salir de ese territorio y poder perseguirlos y tener la autoridad también para matarlos fuera de Roma. Amén, ¿me va siguiendo hasta aquí? Pero dice que Pablo no solo se sentía libre para hacer lo que quería por las cartas que había recibido, sino que su corazón estaba lleno de odio. Dice la palabra que él iba respirando amenazas contra los hijos de Dios, contra aquellos que estaban hablando de este Jesús. Y dice que cuando él iba camino hacia Damasco, con su corazón entenebrecido, lleno de odio, con una sed insaciable de venganza de aquellos que estaban diciendo que Jesús era Dios, porque para él Dios era uno, ¿sí? No sabía, él no entendía acerca de la Trinidad, pero dice que en ese momento, cuando él iba caminando, dice que se le apareció Jesús. Amén. Dice que él iba sobre su caballo y se le apareció una luz resplandeciente que lo hizo caer de donde estaba, y dice que en un momento él no pudo ver más y escuchó una voz de que salía de esa luz resplandeciente en medio del desierto donde solamente había oscuridad, y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dura cosa es golpear contra el aguijón, le estaba diciendo.
Entonces Pablo entiende que esa voz venía de alguien supremo, de alguien superior, de alguien que estaba por encima de él y de todo lo que él creía. Y entonces confiesa: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos en esa frase no solo la confesión de Pablo declarándolo Señor a Jesucristo que se le había manifestado, sino también su arrepentimiento. Porque Jesús en esa aparición le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es ahí cuando él habla con Pablo y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga? Perdón, dice Pablo. Y Dios le dice, y Jesús le dice lo que tiene que hacer. Le dice: ve a la casa de Ananías, ahí vas a encontrar un hombre que le va a hablar. Todos conocemos el relato, pero me quiero detener aquí, en ese encuentro que tuvo Pablo, ¿sí? En ese encuentro que cambió su vida, así como cambió la vida nuestra, ¿sí? Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar qué ha hecho Dios. Muchas veces nosotros queremos dar testimonio de los milagros, de cómo Dios nos sanó, pero no hay mayor milagro que poder haber sido encontrados por Jesucristo, ¿sí? De que un día se haya aparecido Jesús en nuestra vida, ese es el mayor milagro. Así no hayas llegado aquí con ningún problema, no tenías ninguna enfermedad, pero si Jesús te apareció, es un milagro de Dios. Amén. Un milagro, porque ese milagro es el que transforma la vida. Y podemos ver este Pablo, ¿sí? Y podemos identificarnos también con él. ¿Por qué? Porque este Pablo, yo me pregunto y te pregunto también esta mañana, ¿por qué se le apareció Jesús? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Si Jesús se le tendría que aparecer, tendría que ser para castigarlo, para extender su mano de poder y de juicio sobre su vida. Porque había matado a muchos cristianos. ¿O no es así? ¿O no piensa usted así? ¿No es lo más lógico que Jesús hiciera venganza por aquella sangre que había sido derramada por sus manos? Por las veces que se metía en las sinagogas e interrumpía cuando se predicaba la palabra. ¿No hubiera sido justo que Jesús le quitara la vida en ese lugar, lo hiciera desaparecer? Para nuestros ojos es lo más justo, pero para Jesús, que se le apareció en ese lugar, dice que Él se le apareció para darle un propósito. Jesús se le apareció para llamarlo para su obra. Jesús se le apareció en ese lugar para darle un destino de gloria, para cambiarlo, para transformarlo, para darle una nueva oportunidad, para que Él entendiese que hacia dónde va, hacia dónde iba, era un final de muerte. Pero en ese momento llegó Jesús. Jesús que no miró con nuestros ojos como miramos muchas veces y nos ponemos en el lugar de juez, sino que miró con los ojos de amor y de misericordia para extenderle la mano y sacarlo de esas tinieblas que lo tenían, que lo tenían entenebrecido a su corazón y a su entendimiento. Entonces podemos ver que en Pablo no había mérito alguno para que él recibiera el favor de Dios, para que él recibiera el llamado de Dios. ¿Qué mérito había de Pablo? Si Jesús lo llamó y lo miró en su peor momento. No lo llamó cuando Pablo meditaba en la palabra en la sinagoga. Lo llamó cuando estaba yendo a perseguir a sus hijos, a los cristianos, a su iglesia. Lo llamó cuando su corazón estaba lleno de odio. Lo llamó cuando sentía venganza en su mente. Lo llamó en su peor condición. Es ahí donde actuó Dios, para demostrar una vez más que en el hombre no hay mérito que valga para ser salvo. No hay nada, hermano, que usted y yo podamos hacer para impresionar a Dios. La salvación es obra de Dios. No es que Dios, vieron que muchos dicen por ahí, y quiero borrar esto de sus pensamientos si usted lo cree así. No es que Dios miró hacia el futuro, pero como Dios está en todos lados, Él se teletransportó hacia el futuro y dijo: bueno, yo veo que Pablo va a tener un corazón dócil y va a responder a mi llamado, por eso lo voy a elegir. No es así. Porque nosotros creemos en que Dios es un Dios supremo, ¿o no es así? ¿Usted cree que Dios es un Dios supremo? ¿Usted cree que Dios está por encima de todas las cosas? ¿Usted cree que Dios está en el trono gobernando todo lo que sucede en esta tierra, sea bueno, sea malo? ¿Usted lo cree así? ¿Usted cree que Él es el creador de todo? Tanto de los ángeles, de los demonios, de las personas, de los animales.
¿Sí? Hay algo que siempre yo digo, hasta el diablo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Amén. Todo le pertenece a Él. Entonces nosotros si creemos en este Dios supremo, al pensar que Él me llamó a mí, me voy a poner ejemplo, a pensar que Él me llamó a mí porque Él vio que yo un día le iba a decir que sí, estoy negando que Él sea superior y supremo. Estoy negando su soberanía. Estoy negando que Él hace lo que Él quiere. Y si yo creo eso, que Él vio en mí algo bueno, entonces ese Dios no es tan supremo, depende de mí, depende de usted. ¿O no es así? ¿Me entiende lo que estoy diciendo en esta mañana? ¿Usted cree que Dios depende de nosotros? Si Dios dependiera de su decisión y de mi decisión, de mi voluntad y de tu voluntad, no sería Dios. Si Dios dependiera de la humanidad, Él no podría llevar su propósito adelante. Si Dios dependiera de alguien o fuera presionado a hacer algo por lo que sucede aquí en la tierra, Él ya no sería Dios. Miren, si Dios tuviera que parar sus planes y sus propósitos porque Putin un día se levantó enloquecido o re loco, por así decirle, y dijo vamos a invadir Ucrania. ¿Qué hizo Dios? Ay, sí, vamos a cambiar de planes. No, Dios ya determinó lo que está sucediendo en esta tierra. Amén. Y Él hace lo que Él quiere, porque Él es un Dios supremo que gobierna todas las cosas. ¿Sí? Tanto así que Él decidió elegirlo a Pablo, no esperando que Pablo respondiese, no esperando que Pablo hiciera algo bueno, no esperando que Pablo tuviera mérito para ser llamado por Dios. Miren, si Dios hubiera esperado que usted y yo cambiáramos de vida para llamarnos, ¿cuándo hubiéramos entrado a la iglesia? Si éramos los más rebeldes, hoy hablaba el pastor, la pastora, éramos los peores. De nuestro grupo quizá éramos el más peor, como decía el Chavo. Tanto así que muchos ni siquiera daban nada porque no valíamos nada. Porque demostrábamos con nuestras acciones que no valíamos nada. Nada bueno había en mí. ¿Sí? Nada bueno había en mí. Usted dirá, no, pero no, nada bueno había en ti ni en mí. Nada bueno. Esto lo habla también uno de los profetas en el Antiguo Testamento, y Pablo lo trae al Nuevo Testamento cuando dice que Dios miró a su creación y no había uno bueno. No había quien hiciese lo bueno, no había quien buscara a Dios. Estaban todos perdidos. Pablo más adelante lo confiesa, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. No había salvación, no había oportunidad para nosotros, pero sin embargo, Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, por el propósito que tenía desde antes de la fundación del mundo, eligió extender la mano hacia nuestras vidas, como lo hizo con Pablo. Como lo hizo con Pablo. Pablo era como vos y como yo. Hoy nosotros podemos maravillarnos de lo que escribía Pablo, pero Pablo era igual o más pecador que nosotros, que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios revelada en ese encuentro, no hubiera sido quien fue. Él mismo lo entendía. Saben que Pablo se dedica, escribió más libros del Antiguo Testamento, casi medio Evangelio, media Biblia, escribió casi media Biblia, y él se dedica a hablar de que la salvación es por fe, de que no hay obras que valgan para que podamos impresionar a Dios. ¿Sí? ¿Y qué queremos decir con esto? Que tanto Pablo como nosotros un día nos encontrábamos en la misma condición, con una condena sobre nuestras vidas, ¿sí? Con un destino que era el infierno, era la condenación por nuestros pecados, por darle la espalda a Dios, por no querer saber nada con su voluntad. Pero sin embargo, cuando menos me lo merecía, cuando menos te lo merecías, Dios extendió su mano y te sacó de ese lugar donde te encontrabas para darte salvación, ¿sí? Para darte una oportunidad, para traerte a su propósito, y no porque se le ocurrió en ese momento, no porque Dios justo estaba buscando
vieron como un trabajo. Bueno, estábamos necesitando, como los obreros son pocos y la niña es mucha, bueno, agarrar el que pueda, le dijo al ángel, no, sino que leíamos recién, Romanos 8, dice el 28, perdón, a los que conforman su propósito son llamados. Él no eligió a cualquiera, Él no eligió a dedo. Vieron que muchas veces nosotros elegimos a dedo. A mí uno me dijo, ¿vos elegí a dedo? No es como nosotros Dios. Dios no elige a dedo. Dios elige conforme a su propósito. ¿Sí? Esto nos garantiza de que si hoy estamos en esta mañana, en este lugar, es porque Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Sí? Y cuando Dios diseñó o se propuso tener un propósito con mi vida y con tu vida, ¿cuándo hizo esto? ¿Cuándo usted cree que hizo esto? ¿Cuando yo le recibí? ¿Cuando yo le acepté? ¿Cuando yo le dije Señor? No, en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había predestinado. Él dijo, Él ya había anotado. Lucas, ¿hoy cuándo es? Lucas el 27 de marzo del 2022 va a predicar mi palabra. ¿Sí? Y si esto yo lo hubiera sabido antes, yo no lo hubiera creído. Pero esto sucedió no porque yo tomé una buena decisión en el camino, sino porque Él ya lo había dicho que así iba a ser. Porque Él es fiel a sus propósitos. Porque Él es fiel a lo que ya ha determinado sobre nosotros. Por eso Pablo, en Romanos 8:28, ¿sí?, él puede declarar con total seguridad en su corazón y con confianza y con optimismo hacia el futuro, de que aquel que había llamado su vida con un propósito, iba a hacer que todo lo que sucediera en su vida, sea bueno o sea malo, ayudar. ¿Sí? Él entendía que todo lo que iba sucediendo en el camino era para que él alcanzara ese propósito. ¿Me entienden lo que estoy diciendo en esta mañana? Nosotros tenemos el mismo llamado, el mismo Dios que eligió a Pablo, te eligió a ti y a mí. Por eso estamos en esta mañana, en este lugar. Usted lo cree así, porque está por fe, hermano, no porque yo diga, bueno, si alguno se pierde después, usted crea. Amén, la salvación es por fe, usted crea. ¿Sí? Y todo lo que sucede en su vida, a su alrededor, en su entorno, todo ayuda para bien. Amén. Aunque le duela, porque muchas veces duele la situación, la circunstancia. Porque muchas veces parece que no termina nunca. Porque muchas veces parece que Dios nos está castigando por lo que hicimos, por mi pasado, porque yo antes era así, hoy por eso no. Es porque hay un propósito sobre tu vida. Y Dios está trabajando. Y Dios está trabajando. ¿Sí? Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué no lo hace de otra manera? A mí me gustaría que, no sé, que lo haga como trabaja en aquel hermano, que no sufre tanto, él hace como él quiere. Dice que un día Dios le habló a Jeremías, le dijo, Jeremías, desciende a la casa del alfarero y ve lo que hace. ¿Sí? ¿Usted recuerda esa historia? Dice que él se acercó a la casa del alfarero y vio cómo este alfarero trabajaba con el barro y en un momento se quiebra la vasija en sus manos y él comienza a trabajar de nuevo para hacerla mejor conforme a lo que él quería hacer. ¿Sí? Y le dice a Dios, Jeremías, ¿acaso no soy yo para Israel como ese alfarero? ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero cómo me tiene que hacer? ¿Cómo él tiene que hacer? Perdón. Y así es Dios, trabajando con nuestras vidas. ¿Sí? Y muchas veces bajan los brazos cuando se encuentran en problemas, en dificultades, porque no entienden todavía que están dentro de un propósito. Porque cuando tú entiendes que estás dentro de un propósito de Dios, de un propósito santo, de un propósito que no es ocasional, que no es circunstancial, que no es dedocracia, sino que ha sido ya determinado desde antes de la fundación del mundo, tú sigues perseverando. Amén. Aquel que entiende que ha sido llamado con un propósito sigue perseverando. Pase lo que pase. Usted me dirá, bueno, te pasa lo que a mí me pasa. No sé lo que te pasa a vos, pero Dios sí sabe. ¿Sí? Y
te va a dar confianza y fe para seguir adelante. Pablo, en medio de un naufragio donde la barca se partía en dos, ¿sí? Creo que lo dijo esto una vez, no me acuerdo, ya lo voy a repetir. Dice que, ¿usted sabe quién escribió el libro de Hechos? Lucas escribió el libro de Hechos. Lucas era un discípulo de Jesús. ¿Y saben qué escribe Lucas en el relato? Dice Lucas que en un momento nos dejamos llevar. Ya no había oportunidad para nosotros, dijo Lucas. Pero Pablo dice que se encontró con Dios en esa noche. Dice, el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo y me dijo, no temas, Pablo, y todos conocemos lo que sigue. Pero ¿qué le daba esa motivación, esa perseverancia, esa constancia a Pablo? El entender y el creer, no solo entender, porque muchos entendemos que tenemos un propósito. ¿Cuántas veces ha predicado de que somos niños? Yo me acuerdo de que llegué a este lugar, me han dicho, Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Sí? Pero cuando comenzamos a creerlo, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestro rumbo comienza a cambiar. Comenzamos a mirar de otra manera la vida. ¿Por qué? Porque ya no nos regimos por lo que sucede en esta tierra. Porque ya no creemos en la suerte de lo que va a suceder, sino que confiamos en un Dios con propósito. Amén. Que este Dios mismo que nos ha llamado va a hacer que todo lo que me sucede funcione y obre para bien. ¿Sí? Y yo puedo tener la seguridad de eso. ¿Sí? Puedo tener la confianza de eso. Como declara Pablo en el versículo siguiente, en el 29. ¿Por qué? Porque Dios lo que ha determinado lo va a hacer. ¿Sí? Tenemos ejemplo de eso en la Biblia. Profecías que se han cumplido en la Biblia. Dios siempre va a respaldar su palabra. Lo que Él ha dicho lo va a hacer. Y no porque tenga un compromiso, sino porque Él tiene la capacidad para hacerlo. Él puede hacer lo que Él quiera. Nadie puede torcer su brazo, nadie puede oponerse a sus propósitos, nadie puede detenerlo, nadie puede hacerlo cambiar de parecer, porque Él no cambia. No es como nosotros que un día se levanta de buen humor y dice, vamos, hoy vamos a la iglesia a servir a Dios, y el miércoles ya no queremos saber nada por lo que nos sucede. Dios no es así, nosotros somos así, pero Dios sigue firme en lo que ha determinado. Amén, dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Sí? Lo que decíamos recién, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos predestinó. ¿Sí? Él ya determinó que ibas a estar en este lugar. Él ya determinó lo que iba a suceder con tu vida. Y dice que no solo lo determinó en ese lugar, no solo que lo escribió en su decreto eterno, sino que después Él se compromete y dice que aquellos que predestinó, leemos de nuevo el 29, dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y ahí es donde vemos nuestro llamado. Ese es tu primer día, ese día que dijiste sí, que si miramos atrás, nos damos cuenta que no había mérito en nosotros, algo que valga, no había favor que Dios me debiera para hacer lo que hizo sobre mi vida. Pero Él, conforme a lo que ya antes de la fundación del mundo predestinó, me llamó. ¿Sí? Y dice que a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hizo aptos para ser sus hijos. ¿Sí? No solo que nos llamó, no solo que golpeó con el mensaje, con la palabra a nuestros corazones, sino que también se encargó, como decíamos el otro día, de cambiarnos de posición, de rescatarnos de las tinieblas y transferirnos a su luz admirable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era necesario que estemos en el camino. Hoy estamos aquí, hermano, porque Dios nos justificó, nos cambió de posición. Y también se comprometió, a través de su Espíritu Santo, trabajar en tu vida y en mi vida, para hacernos cada día semejante al Hijo de Dios. Cada día más parecidos a Jesús. Y más lejanos a ese viejo hombre en el cual vivíamos. Hoy pareciera que en nuestra vida ya no es el mismo que tenía otros intereses al principio. Hoy tenemos otros deseos, otros anhelos, otras creencias.
otros pensamientos, otro vocabulario, otra forma de mirar la vida. ¿Pero por qué? Porque hay una operación divina sobre nosotros cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El que se encarga de producir su fruto. ¿Sí? Antes no queríamos a nadie, hoy hay bondad en nuestros corazones. Antes no se nos podía decir ni hola porque tenían miedo que los mordiéramos, pero hay algo que comenzó a trabajar, que no es humano, que no viene de afuera, sino desde adentro, que manifiesta a este Cristo que nos salvó. Amén. Y por eso se nos conoce como cristianos. ¿Saben por qué se nos conoce como cristianos? Aquellos que decimos ser cristianos verdaderamente, porque nos estamos pareciendo cada día más a Cristo. Ya ese viejo hombre murió. Y hoy hay uno que anhela a Cristo, que dejó el mundo atrás y tiene la cruz adelante y mira hacia Él y desea ser como Él y se esfuerza cada día para honrarle a Él, para glorificarle a Él, porque Él es su objetivo. Cristo es nuestro objetivo aquí en la tierra. Dice Pablo, todos los días nos esforzamos y trabajamos para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Y con nuestra fuerza es imposible, humanamente hablando no se puede, pero no estamos solos. Hoy decía el pastor Alejandro, Él dejó a su espíritu, el Paracleto, aquel que va a completar la obra que empezó Cristo en la cruz, aquel que se va a encargar de hacer lo que vos no podés hacer, siempre y cuando nos sometamos a esa voluntad, siempre y cuando nos dejemos rendir delante de sus manos para que Él trabaje. ¿Sí? Y hoy estamos en ese proceso de santificación. Y cada día tenemos que cambiar, ¿no es así? Nadie es perfecto aquí en la tierra. Todos tenemos errores, todos fallamos, todos caemos, seguimos en este envase natural. Pero cada día podemos tener la confianza y la seguridad de que Dios sigue trabajando en nosotros. Amén. A través de las circunstancias, a través de las pruebas, Dios sigue cumpliendo su propósito en nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para moldearnos a su imagen y a su semejanza. Y podemos tener la seguridad, hermano, de que aquel que comenzó la buena obra, como dice su palabra, será fiel en completarla, porque Él lo declara también a continuación, y dice que a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Y usted dirá, ¿está hablando de algo que ya sucedió? No, está hablando en un presente continuo, de un evento que va a acontecer sobre nosotros. Esa glorificación eterna, cuando este envase corruptible se transforme en un ser incorruptible y podamos estar cara a cara con nuestro Señor y Creador. Amén. Tenemos que creer, tenemos que confiar y perseverar en este llamado. ¿Sí? Porque hay un destino. Hay un destino que es la salvación de nuestra alma. Hay un destino que es la eternidad gloriosa con nuestro Creador. Hay un destino, ¿sí?, que es nuestro final, el llamamiento supremo, la meta, que es estar con Él por la eternidad. Y podemos tener seguridad de que esto va a ser así, de que Él se va a encargar de que yo esté allí con Él, porque Él ya empezó a trabajar. Porque Él dice que me predestinó, y porque me llamó, y porque me justificó, yo puedo tener la seguridad de que voy a estar con Él. ¿Por qué? Porque Él va a hacer su obra en mi vida. Por eso, hermano, entendamos y creamos que Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con tu vida. No importa lo que hayas hecho. Muchas veces nos detenemos en nuestra vida porque seguimos creyendo, no, yo tengo que pagar por mi pasado. ¿Saben que Jesús ya pagó por nuestro pasado? ¿Saben que Jesús ya pagó y llevó todos nuestros pecados a la cruz? Basta de creer y pensar, no, y vivimos con una vida, pareciera que nos laceramos en el camino del cristiano, diciendo esto me lo merezco, esto me lo merezco. No. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Y cuando Él te llamó, te justificó e hizo todas las cosas nuevas. Amén. Dice que tomó todos nuestros pecados. El más feo también, el más feo, ese que vos no querés contarle a nadie y no te querés acordar, ese también lo tomó. Y lo enterró en el fondo del mar.
y nunca más se acordó de ellos, dice la palabra. Y nosotros todavía seguimos cargando con nuestro pasado. ¿Acaso no son todas las cosas hechas nuevas nosotros? ¿Nos hemos encontrado realmente con Cristo? ¿Hemos tenido ese encuentro que tuvo Pablo, que lo cambió para siempre? Dice que hubo una transformación tal que Pablo ese mismo día se fue a encontrar con un cristiano. Y él no estuvo pensando, ¿qué hago? ¿Dejo que me bautice y después lo mato? Porque él lo tenía que matar, era su destino. ¿O lo mato antes que me bautice? ¿Qué hago? Dice que cuando él tuvo ese encuentro con Dios cambió totalmente. Cuando llegó ahí delante de Ananías lloró, recibió la vista. Y él le pidió, Pablo mismo le dijo, bautízame. Quiero que me bautice, le dice. Dice que los apóstoles cuando se enteraron que Pablo era uno de ellos, o que decía que era uno de ellos, tenían miedo, tenían terror, porque sabían quién era Pablo. Sabían quién era Pablo. Tanto así que él estuvo apartado por 5 años de Jerusalén. 5 años demoró Pablo para comenzar a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque todavía había gente que le tenía miedo. Porque había todavía gente que no creía en lo que Dios había hecho en él. 5 años dice que se fue a su tierra, seguía meditando, seguía preparándose hasta que Dios lo llama junto con Bernabé. Y muchas veces nosotros, dejando de lado nuestra vida, cuando miramos a los que están afuera, miramos con esos ojos. Y nos ponemos en el lugar de juez y decimos quién sí y quién no. Quién se lo merece y quién no se lo merece. Quién es capaz de cambiar y quién no es capaz de cambiar. Y miramos, no, aquel no va a cambiar, no. Predicarle si queremos una vez, pero no le prediqué porque no veo mucha esperanza. ¿Quiénes somos nosotros? Si el poder no es de nosotros, no es de Él tampoco, es de Cristo. Amén. Y si es de Cristo, tuvo el poder para cambiarte a vos y a mí. ¿Sí? Porque para los ojos de otros también era imposible que cambiemos. Era imposible que salga algo bueno de nuestra vida. Era imposible. No había forma. Había que enderezarlo, no sea palazo para que entienda. Pero hubo una obra extraordinaria de Dios con su amor, su misericordia y su gracia. Y sigue hasta el día de hoy trabajando en nosotros de tal manera que podemos tener la seguridad en nuestros corazones que la obra la va a terminar. La obra Dios la va a terminar. Por eso, mi hermano, no bajes los brazos. La situación que te encuentres, el conflicto que estés atravesando, aunque no veas salida, seguí creyendo al que te llamó, seguí creyendo al que te predestinó, ya que aquel que ya dijo, yo voy a hacer algo con vos y lo voy a hacer. No bajes los brazos. Sigamos perseverando. Sigamos perseverando. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Y solamente perseveran aquellos que creen. ¿Sí? Aquel que no cree deja de perseverar. Pero aquel que cree persevera. ¿Sí? La perseverancia de los santos es una realidad. Y Dios se encarga de que así suceda. Amén. Por eso cuando usted ve a su hermano que persevera a pesar de lo que le está pasando, porque muchas veces nosotros nos conocemos entre nosotros, no. Usted lo ve a aquel y dice, ay, otra vez se peleó con la Diamela. Vamos a seguir orando entonces. Pero usted lo ve que viene igual ahí con la cara larga. ¿Sí? Usted ve, tiene que gozarse porque lo ve que persevera. Porque lo ve que se esfuerza. ¿Sí? No, ay, no, este pecado no cambia. No, vea que se esfuerza. Ore por él si sabe algo secreto. Ore por él. Y así debe suceder en nuestras vidas. Aunque duela. Aunque dure en el tiempo. Hay que perseverar. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay que seguir adelante. Dice la palabra, y con esto cierro, cuando Jesús, luego de haber resucitado, el libro de Juan, capítulo 21, se encuentra con los discípulos que estaban pescando, ¿sí? Dice que no podían sacar nada. Dice que en ese momento Jesús de la orilla le grita, hijos, tiren la red del otro lado. Y vuelven a pescar, y cuando pescan, Juan se da cuenta y dice, ese es Jesús. Entonces Pedro se ciñe y se tira a nadar hasta la orilla y se encuentra con Jesús. Y todos conocemos la conversación que tiene con Jesús, donde él le dice, Pedro, me amas 3 veces. ¿Sí?
Y luego de esa conversación, Jesús le dice algo terrible para Pedro. Le dice: Pedro, yo te digo que un día extenderás tus brazos, hablando de la muerte que él iba a tener. Se cree que él murió crucificado al revés, ¿sí? Con la cruz hacia abajo. Se cree, hay una tradición. Pero lo que asegura la palabra es que él fue atado de brazos y fue llevado a donde aquel que quería matarlo lo quiso llevar. Y le dice Jesús lo que iba a suceder. Y luego de decirle la muerte terrible, el padecimiento que iba a tener, le dice: sígueme. ¿Usted imagínese qué habrá pasado por el corazón de Pedro? Sabiendo que si seguía a Jesús, le iba a doler. Se iba a encontrar con algo muy duro quizás. Pero Pedro no miró eso. Pedro confió en aquel que le dijo: sígueme. Y Dios en esta mañana te dice: sígueme. Aunque tu futuro no sea esperanzador, sígueme. Aunque las cosas no van a salir como vos pensás, seguime. Aunque haya muchas pérdidas en el camino, seguime. Porque para atrás, para volver para atrás, el camino es ancho. Están los muchos allá. Pero hacia adelante, hacia el camino estrecho, hacia lo no muy bonito para nuestra naturaleza y nuestra humanidad, allí donde están los pocos, allí está Jesús esperándonos. Sigamos, 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 hermano, sigamos. No es tiempo para bajar los brazos, Cristo viene, sigamos. Podemos ver cada día que Él es fiel a su palabra. Él está cumpliendo sus planes sobre esta tierra. Y si Él lo cumple sobre esta tierra, no lo va a cumplir sobre nosotros. No va a ser fiel. Sigamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ponte de pie en esta mañana.